un poco a los orígenes. ¿Quién fundó la empresa y cuándo la fundó? Bueno, nosotros, para que nos puedan ubicar, estamos localizados en un pueblo de Almería, somos de Macael. Este pueblo se caracteriza porque tiene canteras de mármol blanco, es un pueblo minero. Y allá por los años 40, pues mis abuelos tenían un pequeño negocio, muy pequeño, que apenas tenía 7 trabajadores. Y ahí es como comenzó un poco el origen de lo que hoy es Cosentino. En el año 79, pues ya fue cuando mi padre y sus 2 hermanos cogieron las riendas del negocio y le dieron pues un salto adelante, constituyendo Grupo Cosentino y así hemos seguido avanzando hasta hoy. De modo que empezasteis siendo una empresa estrictamente nacional, imagino. ¿Y qué os llevó a iniciar la expansión al mercado internacional y cómo fue este proyecto? Bueno, la verdad que esa vocación de internacionalización siempre ha estado como muy presente desde el origen, ¿no? Al principio, como decía, éramos una empresa que fabricaba y distribuía el mármol blanco. Luego nos dimos cuenta que había que traer otros mármoles, otras piedras del mundo y eso ya nos abrió al exterior. Y después, pues con el nacimiento en el año 90 de Silestone, quizás fue el hecho que con mayor rotundidad vimos que esto había que hacerlo con una visión mucho más global. Empezamos haciéndolo a través de acudir a ferias en diferentes sectores, de tener distribuidores, y fue en el 97 cuando ya constituimos nuestra filial norteamericana. Bueno, es que hoy en día, y he de agradecer, ¿no?, la visión que en ese momento mi padre, que es el presidente del grupo, tuvo. Es que hoy en día el mercado es global, pero también me parece relevante, y hablando de empresas familiares, el compromiso con lo local, el compromiso con la tierra donde estamos, ¿no?, donde una empresa no solamente tiene que generar un impacto positivo hacia sus empleados, que por supuesto, pero también creo que tenemos la responsabilidad de generar un impacto positivo allá donde nos encontremos, generando riqueza y generando un mundo mejor, ¿no? ¿Has estado siempre muy vinculada a la empresa? Bueno, pues yo es que, claro, yo he mamado la empresa desde que nací, porque es que en mi casa de lo que se hablaba era de lo que estaba pasando y vivió los momentos buenos, pero también recuerdo con muchísima claridad los momentos de dificultad. Y desde que éramos muy pequeños, pues recuerdo como mi padre, a mi hermano Eduardo y a mí, los sábados la actividad que hacíamos era irnos con él a las canteras, nos montaba en el coche y íbamos a visitar canteras. O sea que de alguna manera pues estaba era muy natural el hablar y el ver y el sentir lo que estaba pasando. Aún así, tu actividad profesional iniciaste en una empresa que no era tu empresa familiar. ¿Fue importante para ti empezar en otra empresa que no fuera la vuestra? Pues la verdad que sí. O sea, yo no estudié pensando que iba a trabajar en Cosentino. Yo siempre he intentado estudiar y prepararme para ser una buena profesional allá donde estuviera. Y antes de terminar la carrera, yo quería buscarme por mí misma un trabajo y hice muchísimas entrevistas. Tuve la suerte que me cogieron en KPMG y estuve 2 años allí donde aprendí muchísimo y es una experiencia que recomiendo mucho para los familiares que luego quieran entrar a trabajar en una empresa familiar. Creo que eso te da una perspectiva que es muy, muy importante y necesaria. ¿Y qué diferencia ves en el hecho de trabajar en una empresa de la familia a trabajar con una empresa que es ajena? Bueno, a mí lo que me ocurre en Cosentino es que yo comparto el propósito, sí, creo en lo que hago y para mí, y creo que para todas las personas que seguro que me están escuchando, el buscar un proyecto en el que creas me parece hoy en día muy relevante porque tienes que destinar mucho tiempo y creo que cuando uno cree en lo que hace es cuando es capaz de desplegar lo mejor de sí mismo, ¿no? Y yo tengo la suerte de que me encanta mi trabajo, me encanta el proyecto y eso me hace estar pues todavía mucho más comprometida. Pilar, hace unos años no había demasiados referentes de mujeres liderando una gran empresa, pero en tu caso es un poco diferente porque la empresa, si no me equivoco, la fundó tu abuela Eduarda. ¿Crees que esto ha ayudado a saber
que las mujeres también podéis ser líderes? Bueno, mi abuela lo que tenía era una pequeña tienda de ultramarinos, pero la verdad que el espíritu empresarial, quien lo marcó, pues fue ella, ¿no? Aunque mi abuelo Eduardo era el que tenía el negocio de la piedra natural. De hecho, yo digo que aunque la empresa se llame Cosentino, pues es bastante justo, ¿no? Ese espíritu de superación, de mejora continua, es algo que ella nos dejó muy marcado y que hoy perdura. Y sin duda, pues mi abuela para mí fue una persona muy especial y que me inspiró y me inspira a hacer frente pues a las dificultades, a superarnos y a intentar hacer las cosas lo mejor que uno puede. Pero dinos, ¿crees que se puede crecer siempre y a la vez ser sostenible? Bueno, es que para ser sostenible lo primero que hay que hacer es viable económicamente, porque si no, no hay sostenibilidad, no hay futuro. Entonces yo creo que esto es algo que no se dice, pero que creo que es el primer pilar en el que hay que asegurar. Dicho esto, nosotros como estamos enfocándolo es desarrollando una parte medioambiental importantísima y así puedo enumerar muchas acciones concretas que estamos haciendo para ser respetuosos en nuestros procesos y en nuestros productos con el medio ambiente. Pero también ser sostenible, también lo entendemos desde una perspectiva social, con lo que hablábamos antes, con la responsabilidad de generar impactos positivos allá donde estemos, y ahí tenemos una de las principales palancas, además de la generación de empleo, que es algo que a nosotros nos importa mucho. El año pasado generamos más de 800 puestos de trabajo nuevos y este año pues vamos, yo creo que a superar esa cifra. Pues tenemos también la Fundación Eduardo Justo, que apostamos por los jóvenes y por la educación como elemento clave. Y luego también ser sostenible significa, y es muy importante para las empresas familiares, el trabajar en el gobierno de la compañía, ¿no? Y ahí pues también tenemos un importante plan de acción. Déjame que te haga una última pregunta antes de ir a ello. ¿Algún consejo para las empresas familiares que seguro ahora nos están viendo más de una persona que tiene una empresa familiar? Pues que se sientan muy orgullosos, porque yo creo que las empresas familiares son el motor de la economía de nuestro país y creo que las empresas familiares tienen una manera de gestionar de largo plazo que me parece esencial para de verdad generar una economía, una sociedad fuerte con un estado de bienestar. Y creo que ahora que se habla tanto de ESG, pues creo que las empresas familiares son el máximo referente en ello. Así que cojan esa bandera y esa cultura y esa forma de hacer. Pues ahora sí, Pilar, si te parece, vamos a las preguntas del público. Empezamos por una pregunta que nos plantea Isabel, que un poco ya la has comentado, pero ella me dice un poco más. Nos plantea, ¿pensaste siempre en entrar en el negocio familiar o fue una obligación? ¿Es algo que quisiste desde pequeña o te llegó involuntariamente? Bueno, lo que comentaba, o sea, yo estudié la carrera y yo siempre he sido como muy independiente y quería ser muy buena profesional y formarme mucho y encontrar mi trabajo. Y llegó un momento en el que la empresa estaba pues en un boom de crecimiento, sobre todo en el mercado norteamericano. Y bueno, pues mi padre me lo propuso. Vimos que había un encaje, porque a mí no me gustaba nada la idea de llegar allí por ser hija de, sino yo quería que si yo iba a Cosentino es porque yo podría aportar cosas positivas al proyecto. Y bueno, y al final pues allí empecé y ya han pasado casi 19 años. ¿Crees que trabajar en la empresa familiar conlleva mucha presión por cumplir? ¿Continuar con el legado familiar te supone más responsabilidad y autoexigencia? Bueno, pues la verdad es que sí que tiene un extra de responsabilidad y de compromiso y de a mí algo que me obsesiona es liderar con el ejemplo. Yo no le puedo pedir nada a nadie si yo no soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que eso también es una realidad. Uh-huh. Mauricio, pero también una oportunidad. Uh-huh. Nos plantea, ¿cómo se organiza el flujo de información, tareas y responsabilidades dentro de una empresa familiar? Imagino que como en cualquier otra empresa, ¿no? Claro, o sea, lo que me parece muy importante en las empresas familiares es distinguir los diferentes órganos de gobierno
Y una cosa es el Consejo de Administración, otra cosa es el Comité Ejecutivo y los equipos, y hay que diferenciar entre ser propietario o accionista, ser consejero o ser empleado, ¿no? Me parece que, que la información tiene que fluir porque la transparencia es esencial para que se trabaje con confianza, pero también sabiendo qué toca ver en cada uno de estos órganos y cuáles son las funciones que cada uno de ellos tiene. Tenemos un mensaje de Anaís. Dice, hola, nuestro negocio familiar es pequeño, nada que ver con el Grupo Cosentino, pero imagino que los problemas son los mismos. ¿Podrías darnos algún consejo para conciliar y separar la vida personal de la profesional? O sea, yo lo que le diría a las empresas familiares es clave el gobierno corporativo, que antes he hablado, de distinguir los diferentes órganos, los diferentes gorros que uno lleva y no mezclarlos porque si no es complicado. Y luego, pues, el separar la vida personal de la vida profesional, pues bueno, yo creo que ahí es algo que uno mismo tiene que desarrollar y decir, bueno, ahora estoy con mi familia y voy a disfrutar de mi familia y de las conversaciones, de otras conversaciones distintas a las de la empresa. Pero también he de decir que a veces es complicado, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha involucración. Claro. Montse nos pregunta, ¿cómo ves el futuro de la empresa familiar en nuestro país? Yo creo muchísimo en la empresa familiar. Me parece en unos momentos donde en los últimos años, de manera acelerada, han entrado tantos fondos, tanta gestión a corto plazo para obtener resultados, a mí es algo que me preocupa y creo que para construir un país sólido necesitamos empresas familiares que gestionen a largo plazo, porque las grandes transformaciones se hacen si uno tiene esa visión y esa responsabilidad. Así que yo creo muchísimo en la empresa familiar y creo que tenemos esa responsabilidad de construir un país mejor. Manuel nos plantea, se dice que la mayoría de las empresas familiares no pasan de la tercera generación. ¿Es eso cierto? Pregunta, ¿cómo ves tu empresa ahora que está en esta fase de tercera generación? Bueno, pues eso es lo que se dice, que las terceras generaciones somos ahí los complicados. Y bueno, pues nosotros estamos en ese proceso y estamos intentando afrontarlo pues trabajando también con mucho rigor ese proceso de transición y preparando ya incluso a la cuarta generación. No para que trabaje en la empresa, que eso es otra cuestión, pero sí pues para que sean personas que estén formadas y que estén preparadas pues para el legado que van a recibir. Entonces yo creo que eso, mucho gobierno corporativo, mucha comunicación, mucha transparencia y mucha generosidad, porque al final, pues otra vez, esto va de personas, va de sensibilidades, ¿no? Y de circunstancias de la vida que hay que saber leer y darle respuesta a la vez que se deja que la empresa, el proyecto empresarial, pues crezca y cubra también sus necesidades.